semana no me pudo hablar. Ayer me pudo hablar un poquito nada más. Ujú. Así que sí está muy mala la cosa con ella, pobrecita. Pues mira, Y mira, nosotros esta pandemia hace pedazos a las Estragos, familias, ¿verdad? es hace muchos terrible. estragos, sí. Es terrible y no hay manera que pasemos la página. Cada No, vez, y estamos peor ahorita que el año pasado. Estamos en un semáforo rojo. Todo Y- el país. Es que fíjate que yo tengo un viaje pensado con mis hermanas para Cancún, pero no están dejando entrar a gente que venga de un país de semáforo rojo, así que me van a frustrar mi viaje. pues yo no sé, yo la semana pasada sí pude entrar a México, pero hay que No, averiguar bien. la ley fue de ayer. Ayer fue que dio la nueva ley. No Ah, entra al entonces- país nadie que venga de un país de semáforo rojo. Ah, Ay, entonces estás frita. Bien Bueno. frita. Hace 2 meses compré mi boleto. Ay, Dios. Bueno, a mí la vez pasada me lo tuvieron casi un año, cuando, por eso me fui en mayo a ver a mi hijo, porque si no se me vencía. Pero un año con Aeroméxico, un año me lo guardaron. Pues qué bueno que todavía pudiste ir a ver a la Virgencita. Pues Ay, sí, oraremos. ¿Cómo se llama tu mami para ponerle en oración? se llama Yolanda. Yolanda. ¿Y de Yolanda apellido? Orti. Orti. La voy a poner. Es como Ortiz, pero sin la Z. Ok. Original. Sí, es que así es el apellido Orti. De ellos, la familia era de Barcelona, su papá. Mira qué bonito. Es una historia muy graciosa de la familia porque dice que los abuelos, los bisabuelos míos venían en un barco, ¿verdad? De inmigrantes y que la bisabuela había dejado a este niño, a mi bisabuelo, no, a mi abuelo a cargo de su mamá y Ajá. que ellos iban de inmigrantes a la Argentina, pero que la bisabuela cuando ya estaba en el barco se bajó corriendo y jaló al niñito que tenía como año y medio y le dijo, no, me lo llevo y lo subió al barco y se lo llevó. Mira. Y él le gustaba vivir en la Argentina y vivió en la Argentina como argentino toda la vida, hasta que Fíjate. murió. Oye, No era, Pini, no era tan difícil que uno se llevara a los niños entonces como es hoy. Ah, no, pero ella era la mamá, dijo, ay, no, no lo puedo dejar, no lo puedo dejar. Dice que bajó corriendo del barco y lo jaló, le dijo, no, no te lo dejo, no te lo dejo, y lo subió. Bueno, él es tu papá. No, ese era mi abuelo Ah, ya. materno, el Orti. Ah. Bueno, pues Esa bueno. es la historia. Ajá. Esa es la linda historia. Qué bueno. Linda historia. Entonces Linda se historia. fueron a vivir a Tucumán y él fue un químico biólogo bastante importante, investigó mucho lo del mosquito anófeles, ¿verdad? Ah, Anófeles maculipenses. Sí, hizo investigaciones y dice que sus resultados fue que él descubrió que es la hembra la que pica para dar Para el transmitir. paludismo. Ajá. El paludismo, no el macho. Sí, pues sí, eso lo estudiamos. Qué Sí, bueno. digamos, ajá. Bueno, pues aquí tenemos ya la sesión 8. Sí tengo el material. Yo pensé que era material escrito, pero lo que tengo es la presentación La virtual. presentación. Ajá. Ok. Entonces ya estamos en la sesión 8 y nos toca el tema de la liberación. Ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Otra vez, fíjense que lo bonito de estos esquemas que han tenido en cada sesión es que les va dando el hilo conductor de los temas. Cómo Dios va actuando desde la antigüedad, ¿verdad? Pues la gran fiesta de los judíos, que es el Pesaj, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que es Pascua. ¿Se acuerdan que yo les hablé del Goel? ¿Se acuerdan? sí,
Les dije que el Goel fue en el periodo tribal que existía. Era una persona que era como la encargada de hacer las negociaciones para que las tribus no se mataran por situaciones a veces no tan importantes, ¿verdad? Y de ahí venía el ojo por ojo y diente. Es decir, si tú quitaste esto, puedes quitar eso. Eso era el Goel. Pero más adelante, ya cuando ellos se establecen en Canaán, el Goel se vuelve una institución. Vean, en cada tema ustedes encuentran el hilo conductor. Este Goel, que lo vemos en el periodo tribal, que lo vemos con Moisés, lo vemos como el caudillo, ¿verdad? Que da la ley, el legislador. Lo vemos después, ese Goel con los jueces. Lo vemos después en la monarquía con los profetas viene a ser el Goel, y lo vemos en el Nuevo Testamento con la persona de Jesús. Fíjense ustedes cómo llega ese Goelato a lo largo de todo. Vean ustedes si es el tema del amor, cómo va. Perdón, Betsaida, ¿por qué lo vemos con la figura de Jesús? Porque él es el Goel, él hace... Él es el Goel, es el intermediario también. Exacto, entre Dios y nosotros. Él es el Goel en perfección. Es la misma, es el puente. Es la misma figura. El Goel es el puente. Sí, y es el que negocia, es lo que estábamos viendo en la sesión anterior con el documento a los hebreos, el que intercede constantemente por nosotros. Él es el Goel. Fíjense ustedes que todos los esquemas, si ustedes se fijan y vuelven a repasar los esquemas que tenemos en cada sesión, ustedes van a encontrar ese hilo conductor que va, porque ese es el esfuerzo de la teología bíblica. Que ustedes vean que esta acción liberadora que se da desde el principio, lo vemos desde Caín que mata a Abel. Hay una señal para que no maten a Caín. Hay una misericordia pese a lo que él hizo, ¿verdad? Luego vemos el diluvio. Hay también una señal ahí para salvar a la humanidad. Entonces, ese es el hilo conductor que se va desarrollando a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Y luego, ¿qué manda? Mira, Goel no sería pues una palabra más adecuada como intercesor. Bueno, en el caso de Jesús viene a ser eso, pero Goel en un principio, por eso digo, va desarrollándose la imagen hasta institucionalizarse. Institucionalizarla. En un primer momento fue un negociador entre las tribus. Era un personaje. Puede que haya sido el patriarca, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob, que negociaban para que la gente no se matara. Porque acuérdense ustedes que eran pastores, entonces los rebaños se iban a la otra tribu. En fin, siempre hay ese problema. Entonces, se dan cuenta ustedes que en un acto pues injusto, por decir así, se puede desatar una gran matazón, ¿verdad? Entonces el Goel pues era un intermediario, una especie de árbitro. Cuando ya ellos se establecen en Canaán, ellos pues ya se vuelve una institución, como se volvió el templo, como se volvió la ley, como se volvió el sábado. Pero lo que les quería decir, pues que ese Goel que llega a su plenitud con Jesús, nosotros lo tenemos en la Eucaristía, porque cuando el sacerdote parte la hostia, dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros tenemos que entrar en el hilo conductor. ¿Por qué si es una hostia se parte? ¿Por qué se parte? Entonces ahí es donde yo les digo que tienen que entender el contexto histórico. Si ustedes se van al capítulo 15 del Génesis, ven a Abraham haciendo un contrato, un pacto con Dios, una alianza. Y ustedes se van a dar cuenta que los animales se partían a la mitad.
y que era la forma, por eso es que hay que entender el contexto histórico, era la forma, en ese momento no habían abogados, no habían escritos, no habían leyes, entonces los pueblos primitivos, cuando querían asegurar un trato entre tribus, lo que hacía era partir los animales, los partía en dos a la mitad, y entonces las dos partes tenían que pasar en medio de los animales como signo de que si una de esas partes no cumplía con lo que le correspondía, esa suerte de ese animal lo iba a vivir esa persona. Ese es Génesis 15. Ese es un contexto histórico, pero el tema es de la alianza. Y si ustedes ponen atención, pasó un torrente de fuego en medio de esos animales que se habían partido a la mitad, que en la tradición eloísta pertenece a Elohim, o sea, es tradición eloísta, ¿verdad? Por eso no se dice pertenece a Yahvé, porque esa es tradición yavista. Y la tradición yavista es antropomórfica. Y la tradición eloísta utiliza elementos de la naturaleza para hablar de Dios. La nube, el fuego, el agua, el viento, es tradición eloísta. Entonces ahí pasó el fuego. Y cuando le toca pasar a Abraham, resulta que no pasa, le da un sopor. Y así fue todo el tiempo, hasta llegar a Jesús, que Él se asume el contrato, pues Él se asume todo el pecado, todas las consecuencias de no cumplir con el contrato con la humanidad. O sea, la humanidad no logra corresponder a la relación que hay con Dios. Eso lo tenemos desde el principio, desde Noé. O sea, el mal cundió la tierra, no hubo manera de llegar a relacionarse con Dios. Entonces ahí está el signo del arco iris. Después tenemos a Abraham en este momento, después tenemos a Moisés en el Sinaí, después tenemos a Josué cuando pasa el río Jordán. Los que quieran seguir a Yahvé, pone las 12 piedras, los que quieren seguir a Yahvé, mi familia y yo lo seguimos, los que no se quedan con los Baales, todo el pueblo dice que lo quiere seguir, no lo sigue. Después entramos los jueces, vemos toda la problemática, después los reyes, vemos toda la problemática, los profetas tratando de convencer al pueblo, hasta que tanto amó Dios el mundo, en lugar de castigarlo, pues se encarna en la persona de Jesús, el Goel en perfección. Y nosotros, cuando tenemos la Eucaristía, este es el Cordero de Dios, o sea, que quita el pecado. Eso lo tenemos, nosotros tenemos que pasar en medio de ese Cordero que está partido a la mitad para asumir la parte de nuestro contrato. Dense en cuenta que esto no es magia, esto es entender la liturgia, que es a través de signos, entender cada palabra, cada gesto y cada cosa que se dice para asumirla. Entonces, cuando llega ese momento, eso no es solamente así como que para yo ver que no es un teatro, no es una obra de teatro, es una interacción, es el lenguaje entre Dios y nosotros. Entonces, nosotros tenemos que pasar tras ese Goel, que ahora es el Cordero de Dios, que intercede por nosotros. Entonces, entonces eso se prolonga hasta nuestra época. Entonces tenemos luego ya el Nuevo Testamento a ese Jesús que es liberador, que nos da esa libertad y la eficacia de esa libertad, ¿verdad? Por eso Pablo va a estar constantemente diciendo, si ya tienen un espíritu libre, ¿por qué vuelven a esclavizarse? O sea, ¿por qué vuelven a ponerse cepo, pues, verdad? ¿Cómo es que se debe de vivir la libertad? Y básicamente el primado de la caridad o del amor, que es el tema que hablábamos que tenemos hoy en el Evangelio, ¿verdad? Que Jesús paga un impuesto para no escandalizar, o sea, por amor. Entonces aquí tenemos esta diapositiva que nos presenta nuestra humanidad. Vean que esto amarillo es las 2 herramientas que nos da Dios para que nosotros la cultivemos.
Dice que la inteligencia busca la verdad y la voluntad busca el bien. Fíjense en eso no está escrito ahí, pero así es. La inteligencia siempre va a buscar la verdad. Entonces, en nuestra conciencia está si nosotros actuamos con la verdad o no. Acuérdense que la verdad no es un punto de vista o una opinión. La verdad es una persona y es Jesús. Jesús lo dice, ¿verdad? Yo soy la verdad. Entonces cuando nosotros con nuestra inteligencia nos damos cuenta si nosotros estamos siguiendo la verdad, que es Jesús, o nuestros intereses o nuestras tendencias. La inteligencia nos capacita, es una inteligencia natural, que nosotros con los dones del Espíritu Santo, con la gracia, por ejemplo, esta inteligencia es capacitada por el Espíritu Santo con el don de la sabiduría, la ciencia, el consejo y el entendimiento. Son los 4 dones que alimentan o que capacitan la inteligencia. La voluntad busca el bien desde la propia libertad, porque ahí está el libre albedrío, si yo quiero hacer el bien o el mal. Entonces, el Espíritu, o sea, la gracia, nos capacita esta voluntad, primero con el temor de Dios. O sea, si yo busco el bien, tengo que tener como fundamento el temor de Dios. ¿Qué quiero yo? ¿Ofenderlo? ¿Agradarlo? ¿Cuál es mi relación con él? Y obviamente el tema de la piedad, o sea, pedirle siempre esta capacidad de la voluntad para hacer el bien, siempre, y la fortaleza para los momentos que por hacer el bien voy a tener consecuencias, ¿verdad? Porque no todo el mundo le va a gustar. Entonces esas son las potencias y son las herramientas, la inteligencia y la voluntad. Son las potencias espirituales que nos hacen personas. Luego tenemos estas potencias que son espirituales, pero también las tenemos físicas y en los físicos tenemos el cuerpo que tiene impulsos, instintos, tendencias e inclinaciones, le añadiría yo, tal vez en los impulsos, que son tendencias e inclinaciones, a los instintos y a las sensaciones que son como emociones, pero están más que en esta parte psicológica, las emociones, potencias psicológicas, que son los sentimientos, las emociones y las pasiones. Todo esto integra, o sea, somos todo esto. No somos solo espíritu, no somos solo cuerpo, ni somos solo mente, ¿verdad? Estamos integrados. Y decir que somos un individuo es que no somos divisibles, que no estamos divididos. Así como cuando estudiamos el cuerpo está dividido en cabeza, tronco, no está dividido. Eso es en un sentido pedagógico, didáctico. Decimos, el cuerpo está dividido en 3 partes, cabeza, tronco y extremidades. Pero eso no está dividido porque la cabeza no va por un lado, el cuerpo no va por el otro. Todo está integrado y todo tenemos que cultivarlo. ¿Este cuadro está precioso o no? Ese cuadro lo manejamos mucho cuando vemos el programa de formación humana, porque integra a toda la persona, ¿verdad? Es muy bueno. Es un cuadro que integra todo y que justamente nos da las herramientas para cultivar todas las áreas, que es la inteligencia y la voluntad. Fíjense. ¿Dudas, preguntas aquí? Y ya encontré a la libertad. Ahí está. Bueno. Ahí está. Muy Pero bien. la libertad, según ese cuadro, depende de la voluntad, ¿verdad? Claro, porque dijimos que la voluntad busca hacer el bien. Y para hacer el bien tú tienes la libertad de escoger. Así es. Entonces, ¿a quién vas a agradar? Ese es un tema que a la hora de la hora se complica con el tema de la justicia. Por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico. Una persona te estafó.
Ujú. ¿Qué haces tú? O sea, tú quieres hacer el bien. Entonces, bueno, usas tu herramienta de la inteligencia, pides a Dios pues ciencia, tienes la palabra de Dios que te ilumina, que te da entendimiento y tú meditas, reflexionas desde la inteligencia. Pero ahora a la hora de actuar. Entonces, tú ves, por ejemplo, que hoy dice el Señor, bueno, hay derechos que tienes, pero por amor puedes renunciar a ese derecho. Entonces, aquí tienes la libertad. ¿Qué haces? ¿Denuncias a esa persona en las leyes civiles? ¿Lo dejas libre? ¿No, pues, no peleas por ese tema? ¿Cómo sería entonces el uso de la voluntad ahí para hacer el bien, según ustedes? Pues eso depende de la estafa, ¿verdad? Iba yo Pues a sí, decir lo y mismo. depende de la intención, porque, o de los fines que tuvo esta mala intención, ¿verdad? Ahí es, o lo llevas a la justicia o no. Bueno, ¿y cómo puede averiguar uno de los fines? Porque todo el mundo que hace mal uso, porque también ahí esa persona hizo mal uso de su libertad, utilizó algo mal. ¿Qué hace uno? Pues, pero digamos que esa persona no tiene la intención de agradar o no agradar a Dios. O sea, el problema de la relación con Dios sería cada uno de nosotros. ¿Qué uso de la libertad hacemos? Pues sí, pero mira, muchas veces ponete, están presos los que se robaron una gallina y los que desfalcaron millones, esos siguen libres o siguen en averiguaciones. Ese es un tema de corrupción, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ahí es donde Pero la nosotros, verdad es que lo justo es denunciar. ajá, eso es Eso lo es lo justo, justo, denunciar y que vaya con la ley, que se aplique la ley. Eso sería la justicia. ajá, Ahora que los hombres la La cumplan. transgredan o la cambian o la pongan a sus beneficios, esa es otra cosa. exacto. Así Pero lo es. correcto es denunciar porque es una mala acción y va contra tu integridad como persona, ¿verdad? Porque te está sacando algo que es tuyo o se está apropiando de algo que no es de él. O sea Pero que mira, al hacer uso de esa libertad, no estás causando, no estás evitando el bien, sino que estás trabajando el bien. Yo creo que sí, que estoy trabajando por lo que es justo, El bien civil, ¿verdad? En este caso. el bien civil, exacto. pero mira, ponete, muchas veces te ves en la disyuntiva de alguien que te ha prestado dinero. ¿Va? Ay, es que es una emergencia, que está enfermo, que está no sé qué, que necesita. Se lo das, yo te lo pago después. Nunca te lo paga. Y bueno, pues lo diste por bien servido porque, bueno, esa persona, allá él y su conciencia, pero tú ya no haces nada más por recuperar eso. Bueno, pero ese es otro caso. Sí, porque te lo pidieron y ya tú Bueno. en tu libertad lo diste y tú ya sabes que posiblemente pierdes el dinero y la amistad de esa Y persona. la amistad, sí. Sí, Tú es ya igual sabes. que los parientes pobres que te piden Eso dinero es, y tú sí. sabes que nunca te lo van a devolver. Pues sí, Ajá. pero ya lo das por bien utilizado, pues sí, ¿qué vas a hacer? Pues sí. Afortunadamente tuviste para poder ayudar. Bueno, Pero, por Eso. ejemplo, si es una estafa, digamos que en tú un compraste negocio, un carro y te dan otra cosa o el carro está defectuoso, eso hay que denunciarlo, pues, y reclamar. sí. Ok. Sí, eso sí. Mira, yo pienso que depende mucho la persona que te robó. Si está en muy mala situación económica y la denuncias, la vas a llevar al hoyo, ¿sí? Hay que tener un poco de compasión. Ahora, si aquella persona te robó por hacerte un daño o por sacar fruto de tu trabajo, yo sí la denunciaría. Depende del caso.
Bueno, pues ahí es donde eso se llamaría ya más adelante casuística, ¿verdad? Según los casos. Y eso ya fue lo que hizo Levítico, que hacía leyes, por eso las leyes se pasaron de 10 mandamientos a 613, ¿verdad? Porque era por casos. Si haces esto, si quitas aquello, si te hacen esto, ya era una casuística. Ahora nosotros en el Nuevo Testamento no tenemos casuística, solo tenemos el tema del amor, ¿verdad? Entonces ahí el amor se lo juega todo, ¿verdad? Entonces, pero antes de entrar en el amor tenemos que hablar de la libertad. Y para muchos la libertad es como es un tema utópico, o sea, no, resulta que no somos libres, dice mucha gente. ¿Por qué? Pues porque estamos condicionados. Estamos condicionados en nuestra naturaleza por nuestros genes, por nuestras hormonas, por las circunstancias, por el hábitat, por la cultura, en fin, tenemos muchos condicionamientos. Por tanto, la palabra libertad es una palabra utópica, o sea, no se realiza. Ahora... Yo creo que eso lo dice la gente que es libre realmente, pero si tú miras los que no tienen libertad, como digamos la gente ahora en Nicaragua o la gente en Corea del Norte, pensarían muy diferente, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo pensarían? Pensarían que nosotros sí tenemos libertad a pesar de las limitaciones sociales, porque hay limitaciones por el buen comportamiento social que no te permiten hacer todo lo que se te dé la gana, pero sí somos libres de circular, somos libres de opinar, somos libres si queremos de cambiar de pareja o de tener hijos o no tener hijos, todo eso. En cambio, en otros países eso no es. Ni siquiera de quitarte la manta de la cabeza, ¿verdad? Exacto, o de cortarme el pelo, o de vivir en tal zona, o de viajar, esa gente en esos o sea que podemos decir que a pesar de todos los limitantes, Occidente sí es más libre que Oriente. Pues algunos países, mira, por ejemplo, en Arabia Saudita, la posición de las mujeres han ido ganando terreno, pero es terrible. Es terrible. ¿Verdad? Como dice el mundo bajo el velo, es otra historia. Esas mujeres se arreglan, se pintan y todo y se tienen que poner el velo para que nadie las vea, nada más que el marido. Y capaz que el marido es un idiota que ni la voltea a ver. Ay, lo que pasa es que el marido tiene más mujeres y tiene dinero, entonces olvídate, no le interesa mucho verte. Yo me acuerdo que aquí iba a un salón en Vistahermosa y llegaban unas chicas que deben haber sido árabes, no sé de dónde eran, y llegaban todas tapadas y las peinaban hermosas el pelo y se ponían el cuento ese encima para salir. Yo digo, pobrecitas. Y ellas decían, no, nosotros en la casa nos podemos quitar todo, pero entonces, ¿para qué vienen? ¿Verdad? Pero ellas se querían sentir bellas, pobrecitas. Eran unas chicas jóvenes, me daban una lástima, con esos pelos divinos, se teñían, se hacían rayos y todo, y se ponían el cuento encima. Bueno, pues ya ven, eso es lo interesante de estos temas. Ver justamente en sus comentarios, sí, somos muy condicionados, pero pese a ese condicionamiento, somos libres de muchas maneras, ¿verdad? Y en Occidente, pues cada vez la libertad se va pasando al otro extremo, ¿verdad? Porque ahora pareciera como que el extremo de los derechos y de la libertad, pues se ha ido un poco de las manos, ¿verdad? Dice ya que lo que está pasando ahora con todos los paros y todo eso, que es la libertad, ¿verdad?, de manifestar, pero se están pasando porque están paralizando al país. Sí, te das cuenta. Toda esa gente no trabaja. Yo digo, ¿cuándo trabajará toda esa gente que está manifestando todos los días? Nunca. Sí, sí. Y ahí hay un serio problema desde muchas perspectivas. Ahí hay muchos problemas, incluso dentro de la iglesia, porque hay, por ejemplo, sacerdotes que su homilía está muy politizada y quieren mover a la gente para eso, ¿verdad? Así es. Y mire, tendrán toda la libertad que sea, mientras no estén obstaculizando la mía. Claro, es lo que decía, no sé, ya no me acuerdo si era el Benito Juárez, ¿verdad? Pero es sí, que tu derecho... el respeto al derecho ajeno, claro.
Y tu derecho termina donde empieza el mío. El mío, sí. ¿Verdad? Así es. Entonces, vean entonces si libertad es lo mismo que libre albedrío, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Y entonces aquí tienen al santazo San Agustín que distingue entre libertad y libre albedrío. Dice que el libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano de obrar voluntariamente, de tomar decisiones y de orientar su vida y sus acciones. O sea que estamos viendo el tema de la voluntad, ¿verdad? O sea, está capacitado para hacer uso de la voluntad, hacer el bien, tomando decisiones para hacer el bien, orientando su vida y sus acciones para el bien. Ese es el libre albedrío, es una capacidad. Acuérdense que esta capacidad, quien la capacita es el Espíritu Santo, es la gracia, ¿verdad? ¿Qué dijimos que le da? Le da temor de Dios, le da fortaleza y le da piedad. Y ahora, ¿qué es la libertad? También es una capacidad de hacer el uso correcto del libre albedrío, o sea, elegir el bien, aunque para esto es preciso el auxilio de la gracia divina, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero la gracia no suprime el libre albedrío. O sea, lo que pasa es que para que la gracia funcione, para que la gracia opere, sería la palabra correcta, para que la gracia sea operante, necesita la participación humana, que el humano participe, ¿verdad? Por eso dice que no suprime el libre albedrío, sino coopera. O sea que la gracia necesita la cooperación humana, que es el tema de María, ¿verdad? María coopera con la gracia y entonces ella es llena de gracia porque coopera, ¿verdad? Con él para que pueda convertirse en libertad. Por eso María dice, he aquí la esclava del Señor. O sea que esta libertad la somete, ¿verdad? Aquí, ¿se dan cuenta ustedes? Hace uso del libre albedrío, hace uso de su libertad, coopera con la gracia y es el ejemplo máximo, ¿verdad? ¿Sí lo comprenden? ¿Sí se dan cuenta? Sí, Betsaida, pero también esa libertad se puede usar para elegir el mal. Por supuesto, por supuesto. Porque San Agustín dice que para elegir el bien, pero también se puede elegir el mal. Por supuesto, por supuesto. Entonces ahí no. Ese no es el libre albedrío. Porque ya debería ser el bien o el mal, según la persona. Sí, sí, sí. En este caso sería libre albedrío, la capacidad que tiene el ser humano de obrar voluntariamente, de tomar decisiones, de orientar su vida y sus acciones. Y aquí entra lo que tú dices, ya sea para el bien o para el mal, ¿verdad? El libre albedrío. ¿Pero qué nos dice la ética? Bueno, la ética te lo dice, pero eso no quiere decir que todo el mundo lo cumpla, pues. No, para nada, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que muchas veces es optar por el mejor bien. Ajá. Sí, o por el menos peor, ¿verdad? Exacto. Ok, entonces aquí tenemos a esos actos humanos y la libertad, ¿verdad? Actos del hombre, actos humanos que carecen de conciencia de libertad o de ambas cosas. Vean, por ejemplo, los actos humanos que carecen de conciencia, libertad o ambas cosas es, por ejemplo, roncar, la digestión y soñar. Esto carece de voluntad. ¿Saben también que carece también de voluntad o de libertad? Los pensamientos. Porque usted puede pensar, ni siquiera está queriendo pensar y de repente el pensamiento se le cruzó o el juicio se le cruzó, ¿o no? Por supuesto. ¿O los sueños? Sí, los sueños, aquí dice sueños, la digestión, roncar. Pero dice sueños dormidos, no soñar despierto. No, soñar despierto es hacerse entonces, estos dice son actos individuales, personales, por eso dice del hombre. Ahora, actos humanos, o sea, de la humanidad entera.
aquellos que el ser humano realiza libre y conscientemente. Pues ustedes, por ejemplo, vienen a clase, trabajan, aman, sirven, ustedes deciden, ¿verdad? Qué comen, qué toman, cómo se divierten. Ustedes, todos esos son actos humanos. Entonces, cuando Dios nos llame a su presencia, ¿sobre qué actos nos va a juzgar? Sobre todos. Los humanos. Claro, porque no nos va a regañar porque roncamos. Sobre la roncada. O tenemos mala digestión que afectamos a medio mundo. Eso pues es así, ¿verdad? Entonces, sí, son los actos humanos, de ver realmente cómo es cuando trabajamos, qué es lo que realmente hacemos, ¿verdad? ¿Qué tanto aprovechamos para darle gloria a Dios, para hacer el bien, para servir? En fin, son los actos humanos, ¿verdad? Sobre eso vamos a ser juzgados, sobre los actos humanos. Por eso dice que cuando nosotros estemos en la presencia física, ¿verdad? Porque ahorita estamos en la presencia, siempre estamos en la presencia, pero cuando estemos cara a cara, pues no nos va a preguntar ni cuántas misas, ni cuántos rosarios, ni cuántos carros, ni cuántas casas, ¿verdad? Nos va a preguntar qué amor pusimos en cada acto humano. O sea, al final, dice la palabra, vamos a ser juzgados en el amor. ¿Cuánto amor pusimos viniendo a clases? ¿Cuánto amor pusimos poniendo eso en práctica? ¿Cuánto amor pusimos cuando estamos pues rezando un rosario o un Ave María o en la Eucaristía? O sea, vamos a ser juzgados en el amor. ¿Sí, Susi? No, yo ya bajé la mano, perdón. Bueno, pues entonces aquí tenemos las palabras claves, libertad y liberación, y tenemos solo un minutito para que se termine, ya nos quedamos prácticamente. Dice: libertad es la facultad natural del ser humano, de obrar de una manera o de otra, o de no obrar. O sea, lo que decía Gilpita Pine hace un ratito, ¿verdad? Que era hacer el bien o hacer el mal, es una facultad. Y esa es parte de nuestra responsabilidad. Ya me una preguntita, ¿y si no hacen nada? Es de omisión, ¿te acuerdas? Omisión también. Palabra, obra u omisión. Sí, es lo que confesamos cuando no hacemos nada, ¿verdad? Exacto. Pudiendo haber hecho algo, no hicimos. Y entonces la liberación es poner en acción la libertad. Y la verdadera libertad pues nos viene de Dios, pero para liberar tenemos que ser libres nosotros, ¿verdad? Y aquí tenemos a Pablo, que habla de que hemos sido llamados para ser libres, para anunciar a los cautivos, ¿verdad? Esa libertad. Eso, el Benedictus que nos dice: para libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad todos los días de nuestra vida. Así es que hasta aquí nos quedamos. Aquí está